Miércoles 9 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC y tercer vocal del CAL. La denuncia contra la presidenta del CAL y de la Asamblea por el audio que revela el manejo del gobierno de bloques parlamentarios. Se trata de asuntos de rutina en la Asamblea. Se afecta el control político de la Asamblea al Ejecutivo. Una comisión multipartidista examina esta denuncia. Además nos acompañará Rodrigo Collaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Las organizaciones sociales solo se representan ellas mismas o se multiplican en un régimen electoral de movimientos regionales. Las organizaciones representan intereses permanentes en todos los gobiernos. Las ideologías no cuentan. Lo revisamos. También estará Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Las metas cuantitativas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son viables, las cumplirá el Ecuador. Los ajustes sociales y económicos que se deriven son necesarios para la superación de la crisis económica después de un despilfarro. ¿El pueblo es quien paga la factura? Diana Salazar fue posesionada en su cargo como fiscal general del Estado por un periodo de 6 años. Diana Salazar ganó el concurso de méritos y oposición que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y hereda más de 900 casos de corrupción que reposan en la Fiscalía, mientras se mantiene pendiente la sanción a los corruptos que ordenó la consulta popular. En medio de aplausos, Diana Salazar fue posesionada como fiscal general del Estado, cargo que desempeñará por los próximos 6 años. Señora Lady Diana Salazar Méndez, ¿jura usted por su honor respetar y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador en su calidad de fiscal general del Estado? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo lo reconozca. Caso contrario, les juzgue. Queda usted posesionada constitucional y legalmente. Varios asambleístas del correísmo abandonaron el pleno, pero José Chalá, de la bancada de la Revolución Ciudadana, la felicitó. Desearle éxitos en términos que una joven mujer inteligente y afroecuatoriana por primera vez en la vida republicana del país está ahí. Es un mérito, es realmente un parabién y un logro del pueblo afroecuatoriano. Lo mismo hizo el morenista Lenín Plaza. Y Diana con esto abre más y más puertas para el pueblo afroecuatoriano. Por tanto, le deseamos todo el éxito del mundo. Al acto asistieron las principales autoridades judiciales y de control. Diana Salazar tendrá en sus manos más de 900 causas de corrupción, así como investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa, una al actual mandatario Lenín Moreno y a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Yo creo que el Ecuador tiene que hacer un acto de confianza en lo que desde la Fiscalía se puede hacer. Hay asuntos que están represados y se tienen que tomar decisiones rápidamente. Es una mujer de alta preparación profesional, de altos quilates también morales, y creo que lo que el país espera es que actúe sin favor y sin temor. Salazar ya anunció que llega para emprender la reestructuración de la Fiscalía General. Este martes a las 8 de la mañana se reunirá con los funcionarios de la entidad para presentarles los objetivos de su gestión. Así, Diana Salazar empieza su tarea con altas expectativas por parte de la ciudadanía y los ojos de todo el país vigilando su accionar. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. Desde los tiempos de la partidocracia, en que el dueño del país nombraba jueces y fiscales con mayorías móviles a la carta en el Congreso Nacional, pasando por la metida de mano del dictador que esterilizó a la Fiscalía para procesar delitos contra la administración del Estado. Tenemos ahora el cumplimiento del mandato de la consulta popular por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, la posesión de una fiscal profesional independiente del crimen organizado. Sin embargo, solo alimenta esperanzas y expectativas que un ser humano, por muy capacitado que sea, por sí solo no puede llenar. Y peor si tiene detrás una institución a la que también metió la mano una organización criminal que se apoderó de los negocios del Estado. Es evidente que existen profesionales probos en esa institución. No son todos, pero ese no es el problema principal. La metida de mano escarbó
con esmero la preparación técnica de la institución para delitos contra la vida, pero la dejó desarmada para luchar contra delitos en la administración del Estado con sofisticaciones transnacionales, para lo cual no hay peritos ni expertos en el Ecuador, pues los personajes que merodean a la fiscal negando la cooperación de expertos internacionales de Naciones Unidas no están capacitados para concretar ese propósito. La fiscal Salazar debe organizar su trabajo, que es vital para la moral de la República, con la autonomía y la autoridad que tiene, ganada a pulso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Cristina Reyes integra el CAL por el PSC en lugar de Luis Fernando Torres, quien renunció para terciar como candidato a alcalde de Ambato. Cristina Reyes, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Doctor Pinorgotti, buenos días a su distinguida audiencia y gracias por la entrevista. El CAL por unanimidad decidió aceptar al trámite de la denuncia juramentada de la asambleísta Amapola Naranjo de la bancada correísta contra la presidenta de la Asamblea y presidenta del CAL, Elizabeth Cabezas, por la filtración de un coloquio telefónico con la ministra del Interior, María Paula Romo. Esta denuncia compromete el manejo del CAL por la presidenta de la Asamblea. ¿Cuál es el propósito del CAL al aceptar esta denuncia? Doctor, peleados los compadres se conocen las verdades y peleadas las comadres los cueros al sol. Lo cierto es que el país no merece, los ecuatorianos no merecemos ser arrastrados por esta pugna entre ex camaradas. Como usted lo menciona en esta introducción, al Consejo de la Administración Legislativa le corresponde calificar y verificar el cumplimiento de los requisitos de una denuncia presentada, porque consideramos que lo que se denuncia debe ser investigado, sea quien sea el que denuncie, sea quien sea el investigado, y es lo que nos ha correspondido hacer. Lo que queremos es que se deje a un lado la teatralidad, la espectacularidad de la política y se hagan investigaciones serias que determinen o no el cometimiento de alguna ilegalidad o algo que riña contra la ley orgánica de la función legislativa, contra la ley de la función legislativa. La invito a escuchar la filtración del coloquio con la ministra, con la presidenta de la Asamblea. Veamos. A ver, ahorita pasó el tema, lo del túnel ya está planteado, pero los sociales cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dirigimos castración y en contra, pero los sociales cristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. Se andan ahorita, estoy ya para votar, ya urgente. ¿Es esta una actividad rutinaria en la Asamblea? ¿La ministra coordina las votaciones? En los hechos, ¿cuál fue nuestra votación como bloque social cristiano Madera de Guerrero en cuanto se presentó una denuncia para investigar al presidente de la República? Por supuesto que a favor. Doctor, hemos tenido y vivido años en los cuales se han bloqueado todos los procesos de fiscalización, que se ha alcahueteado el mayor atraco que se ha cometido en este país contra los recursos públicos, que por supuesto que nuestra votación, doctor, remítase a las actas y a cuál fue la votación. ¿Usted votó a favor? Henry Cuquelón votó a favor. Por supuesto, nuestro voto fue a favor para que se abra una investigación. Lo cuestionable de este audio que ha sido filtrado, que algunos dicen que es espionaje, otros dicen que se le quedó abierto el micrófono, es que se pretenda inducir o se pretenda creer de que por una llamada, sea esta vulgar o diplomática, los legisladores vamos a dejar de hacer lo que por ley y por Constitución estamos obligados a hacer, que es ejercer control político, y por eso me remito a las actas. Nuestro voto fue a favor de que se abra esta investigación. Abro un paréntesis nada más. Sí es bastante cínico que el grupo que impulsa la denuncia y que hoy se quieren convertir como los adalides de la lucha contra la corrupción sea el ala correísta, justamente los que impidieron durante 12 años que se haga investigación en este país, control político y fiscalización.
pero tampoco se ve ahora mucho control político ni fiscalización al Ejecutivo. No hay ningún ministro interpelado, más de 10 años y sigue lo mismo. Quiero recordarle, doctor Pino Argotti, que soy una de las proponentes del juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. Por una serie de enredos en la propia Asamblea Nacional habían represado ese juicio. El juicio está en marcha a propósito de los escándalos con Julian Assange, Frontera Norte, etcétera. También hemos convocado en innumerables ocasiones a ministros de Estado a la Asamblea Nacional, la ministra del Interior, ministro de Educación, ministro de Salud. Es importante que la Asamblea ejerza ese control político. Usted lo mencionaba también en su análisis. Estamos en un proceso de transición que ha sido durísimo, doctor, durísimo para los ecuatorianos, con autoridades de control secuestradas, con una Asamblea Nacional, la pasada, que entre borregos y medianoche seguían las órdenes del expresidente Rafael Correa. Entonces, hoy, por supuesto, que empiezan los procesos a ir en curso y es complicado para todos, pero tenga usted la confianza que estamos trabajando porque haya transparencia en este país, porque hayan procesos de investigación con seriedad. Investigar no es condenar a nadie. Sin embargo, lo cuestionable es que se intenten bloquear estos procesos. La asambleísta Amapola Naranjo precisa el motivo de su denuncia. Escuchemos. En su conversación, que ha sido validada, reconocida, tanto por ella como también por la señora ministra del Interior, reconocen que es una conversación cotidiana por cuanto su rol de presidenta así lo demanda. Lo que se puede ver de esa conversación es que la señora Elizabeth Cabezas pone a disposición del Ejecutivo y manipula los votos de la Asamblea Nacional, ¿no?, para evitar la fiscalización al Ejecutivo. Coordinar las votaciones en la Asamblea, somete la Asamblea al Ejecutivo, porque en definitiva eso es lo que dice. Lo que se está investigando, y le recuerdo a la ciudadanía que ayer se instaló la comisión multipartidista que llevará adelante este proceso de investigación sui generis a la presidenta de la Asamblea Nacional, le corresponde eso, justamente el investigar los hechos. Ya salgamos un poco de lo superficial del audio, del insulto, que por supuesto que es cuestionable viniendo de la primera autoridad del Parlamento Nacional. Ahora se debe investigar si este audio que los ecuatorianos han escuchado, este comportamiento, riñe o no con las causales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Somos absolutamente respetuosos al debido proceso. La parte acusadora, que es la señora Amapola Naranjo, y vuelvo a abrir el paréntesis, yo sé que ella es nueva en la legislatura, pero qué cinismo por parte de los correístas, que nunca investigaron nada y que bloquearon todos los procesos de fiscalización de su pastor y toda la corrupción que existió en este país, sean los que hoy propicien esta denuncia. Cierro paréntesis. Sin embargo, se tiene que investigar y luego la comisión, como usted lo sabe, doctor, emitirá un informe no vinculante que deberá ser conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional, y nosotros luego en una sesión pública pues vamos a deliberar y vamos a tomar una determinación. La coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea en el aspecto legislativo es necesaria y se la ha hecho siempre. Ahora, pero esta coordinación para el control político no interfiere con una facultad de la Asamblea cuando el control es precisamente al Ejecutivo. Vea, venimos de prácticas nefastas y prácticas que han sido conocidas por la ciudadanía. En la asamblea pasada, esa asamblea que nuestro pueblo calificó tan sabiamente como la de los borregos, que fueron serviles y sumisos y sumisas al poder de turno, justamente seguían, no había ninguna coordinación, como ellos decían. Ellos lo que hacían era obedecer órdenes, se tomó decisiones como las enmiendas que luego fueron derogadas, leyes que afectaron la estabilidad tributaria y económica del país, leyes que afectaron a maestros, trabajadores, etcétera. Hoy no podemos permitir que se vuelvan a repetir esas prácticas. Tenemos una mayor demostración de la pluralidad y representación de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, y el comportamiento debe ser ético, debe investigarse a quien sea. Ningún trapito sucio debe quedarse oculto. Y justamente es un desafío a estas alturas del país de reivindicar el rol de la Asamblea Nacional, que ha sido tan deslegitimado, ha sido tan golpeada por
por esta serie de escándalos y teatralidad, como lo dije, y enfocarnos en los temas que nos compete. Trabajar por leyes productivas a favor del país, leyes en función de mejorar la educación, la salud y, por supuesto, nuestro control político a los gobiernos de turno. ¿Qué trámite se ha dado a la denuncia de la presidenta de la Asamblea sobre el espionaje telefónico dentro de la Asamblea? Pues bueno, esa es una calificación que la verdad eso tiene que determinarlo la comisión multipartidista, doctor. Efectivamente algunos hablan de espionaje y hace poco en la Asamblea Nacional hicimos una resolución en la que condenábamos bajo todo punto de vista la violentación de la intimidad de cualquier ciudadano, del presidente de la República, de cualquier persona. Pero ahora, la obtención de esa prueba deberá calificarla la comisión multipartidista y también aquí se investigarán hechos más allá de los contenidos que han sido públicos, si esos hechos riñen o no con las causales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la denuncia que ha presentado la asambleísta Naranjo, y eso se verá a lo largo de estos 10 días. La presidenta también tiene su oportunidad en un debido proceso de sus pruebas de descargo, la parte acusadora a hacer lo propio y luego vendrá el informe vinculante y la Asamblea Nacional deberá tomar una decisión. Cristina Reyes, asambleísta nacional por el PSC. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Buen día. Buen día. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Rodrigo Coyaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Y los resultados electorales y las organizaciones sociales reemplazan a las ideologías. Lo analizamos al volver. No se vayan. Rodrigo Coyaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo desde acá, desde la Carita de Dios a la Perla del Pacífico y de igual forma pues a todos los televidentes. Buenos días también. ¿Cómo leen ustedes desde las organizaciones sociales los resultados de las últimas elecciones? Bueno, creo que los resultados que se han dado tanto a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, sean prefectos, sean alcaldes, sean juntas parroquiales, así como también la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, demuestran que hay una insurrección, hay una rebelión en contra del statu quo. Se ha pretendido, en el análisis de los resultados, decir que el Partido Social Cristiano es quien ha arrasado en las elecciones, lo cual es totalmente falso, lo cual es totalmente mentira. Solamente para dar a conocer lo siguiente: todos los partidos se sienten victoriosos. Sin embargo, cuando usted va haciendo un análisis, un desglose de las cosas, va mirando que el Partido Social Cristiano no hay tal, no tiene las 8 prefecturas, apenas tiene 3 prefecturas como Partido Social Cristiano y el resto en alianzas. Por ejemplo, en el caso de Bolívar hay una alianza de Suma Partido Social Cristiano, pero orgánicamente el prefecto va a responder a Suma. Lo mismo en el caso de Santa Elena, es de una alianza 61 Partido Social Cristiano, pero el prefecto va a responder orgánicamente a la lista 61. Lo mismo podemos decir en el caso de Imbabura, que tenemos una alianza de más de 7 partidos y que obviamente él responde más orgánicamente a Avanza. En el caso de Los Ríos, está en veremos, todavía no hay triunfador. Ahí se dice que el Cholo Mendoza, que es el contendor, podría ser el próximo prefecto. Por lo tanto, no existe un partido que haya arrasado. Y si nosotros miramos... Ahora, pero con tanta proliferación de movimientos locales también, y hablemos de eso, está en duda la representatividad. Partidos o movimientos que tuvieron el 0. algo por ciento, no llegan ni siquiera al 1%, pero se ve tanto movimiento apoyado de representaciones sociales que no representan. Claro, depende de cuáles. Pero por otro lado, se podría decir, bueno, que hay un voto disperso que responde a organizaciones sociales o movimientos con distintos candidatos. ¿Cómo lo ve usted? Steffi,
justamente lo que usted dice voy a ratificarlo con algunos números. Cuando usted ve la votación a nivel nacional en porcentajes de los más o menos votados por regiones, usted tiene que la mayor votación, en el caso de la Sierra, el alcalde de Suscal tiene el 45%, y el que menos votación tiene es el alcalde candidato a alcalde por Calvas en Loja, con el 18%. En la costa ecuatoriana, quien tiene la mayor votación para alcalde es el alcalde de San Borondón con el 55%, es decir, más que la de Guayaquil. Y el de menor votación es el de Yaguachi con el 23%. En el caso de la Amazonía, usted tiene el de mayor votación es el de Aguarico, que tiene el 61%, y de Centinela del Cóndor el 24%. ¿Pero qué nos quiere decir con eso? Si hacemos un promedio, verá, si hacemos un promedio, tiene que votaron para alcaldes un 35% a nivel nacional y votaron por otros el 65%. ¿Qué significa esto? Que desde la ciudadanía, desde lo parroquial, desde lo local, está dando un mensaje a los partidos políticos, que ya no los representan a nivel nacional. Y en este sentido, los alcaldes, y coincido ahí con usted, que han tenido este 35% de promedio a nivel nacional, deben buscar políticas, deben buscar enlaces, deben buscar el trabajo con ese 65% que han votado por otros candidatos. Entonces, si nos remitimos también a unos datos que voy a dar solo los nacionales. Los partidos y movimientos políticos que yo les llamo patrimonialistas y nacionales apenas obtienen 87 alcaldes, pero los nuevos partidos y partidos locales tienen 134 alcaldes. Ahora, claro, lo que sí se ve es cómo ponderan las alianzas en estas elecciones por ciertos seccionales, que es distinto de las presidenciales. Pero volviendo al tema de las organizaciones sociales que tenían en su lucha la participación ciudadana, con un consejo de participación que sirvió en los últimos 10 años de poco o nada para eso. ¿Cómo ve usted las propuestas ahora para eliminar ese consejo con los últimos resultados electorales? Bueno, eso de poco o nada es una valoración que yo la respeto, esa la tiene usted. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana fue parte de las luchas que tuvimos como movimiento indígena, como movimiento campesino, como movimientos sociales, en la que planteamos que se pueda crear una nueva función, que era la función de control social y la transparencia. En eso coincido, así nació, pero ¿qué de eso cumplió en cuanto a lucha anticorrupción? ¿Qué pasó con la designación de autoridades? ¿Los amigos, los primos, los que hoy están fuera, o los que están con sentencias, o más bien los que ya se fugaron? Eso no fue por lo que lucharon. Ahí hay que diferenciar cosas. Quienes tienen que ver con la cuestión penal, obviamente tienen que ser los jueces, las autoridades, quienes tienen que determinar aquello e investigar, en este caso también la Fiscalía. Ahí le corresponde aquello. Lo que le corresponde y lo que han hecho, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana actual transitorio, es justamente poner las denuncias en las instancias que corresponde. En este marco nosotros rechazamos el hecho de que se quiera desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, el pueblo ecuatoriano, cuando se aprobó la Constitución, aprobó con esa quinta función del Estado. En las últimas elecciones se ratificó el Consejo de Participación Ciudadana y se planteó que sean elegidos universalmente. Es decir, el pueblo ecuatoriano no rechazó en ningún momento el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando se crea el Consejo de Participación Transitorio, también trabaja... Claro, por eso es que se plantea ahora que si se va a consultar, eso sea a través de una consulta. Pero desde la coordinadora ustedes trabajaron, recuerdo la última vez que conversamos en entrevista, en un plan de despliegue a lo largo del país para dar a conocer los avances de esta década ganada, como ustedes la calificaban. ¿Usted está de acuerdo entonces con el trabajo que hizo el expresidente Correa, pero apoyó después también la candidatura de Moreno? Y hoy la coordinadora de movimientos sociales, ¿a quién apoya? A ver, nosotros como coordinadora de movimientos sociales hemos apoyado un proyecto político. El proyecto político nosotros no lo iniciamos en el 2007, nosotros lo hemos venido haciendo desde 1998, en lo cual pues nosotros impulsamos lo que es el levantamiento indígena y planteamos lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, una nueva democracia y un nuevo Estado. En ese marco hemos logrado coincidir con algunos otros actores que va de la izquierda a la centroizquierda y en este caso también con movimientos sociales. En este marco, pues, nosotros hemos apoyado y hemos reconocido el trabajo que hizo Rafael
Rafael Correa como presidente, de la cual venimos todos, sean morenistas o sean leninistas u otros actores que están fuera. En ese marco, si ha habido errores que se ha cometido... Cuando usted habla como proyecto político, hoy por hoy Alianza País ve el proyecto político del anterior régimen como un disfraz de la revolución, esa que usted apoyaba, pero ahora defienden otro proyecto político. Y entonces, si hablamos de proyecto, ¿cuál es el proyecto político que hoy las organizaciones sociales de la coordinadora en la que usted ha venido trabajando estos últimos años apoya? Bueno, nosotros tenemos, como digo, nosotros reconocemos el liderazgo que tuvo Rafael Correa, reconocemos el liderazgo del presidente Lenín Moreno, reconocemos que ha habido grandes aciertos en la época, en los 10 años anteriores, también ha habido determinadas falencias o limitaciones, como es así. Ahora también estamos en un nuevo momento en el cual estamos impulsando lo que es la revolución ciudadana desde los movimientos sociales. En ese marco, los movimientos sociales se mantiene una alianza estrecha con el movimiento Alianza País, así como también con los movimientos de izquierda y centro izquierda. Y en este marco, lo que nosotros decimos y ante los resultados electorales hemos dicho, por un lado, tenemos que impulsar una gran alianza de izquierda y de centro izquierda, tanto social y política, para que podamos enfrentar las elecciones del 2021. Y por otro lado, que nosotros no nos dejemos llevar por el becerro de oro, que ahora, en este caso, don Julio César Trujillo, que está queriendo desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que es una conquista del pueblo ecuatoriano. Sí. Incluso yo recuerdo que en el 1997, cuando estábamos elaborando una constitución alternativa, el mismo Julio César Trujillo planteaba la necesidad de crear esa función del Estado. Entonces ahora se está contradiciendo. Y lo más grave de esto, Steffi, es que dice que él nomás es el único que es el inteligente, el mejor, y que por eso valía ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y como ahora están elegidos nuevos consejeros, elegidos por el pueblo ecuatoriano, ahora ellos no sirven y que ahora hay que votar. Son las razones por las cuales... De vacas sagradas, ¿para qué? Para echar abajo esa participación que el pueblo le ha pedido. Las razones por las cuales defiende la integración también del Consejo de Participación. Rodrigo Collaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios, Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Las metas cuantitativas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Será capaz de cumplirlas el Ecuador? El acuerdo se interrumpirá si hay incumplimiento. En pocos minutos lo revisamos. No se vayan. Hasta ahora se ha venido hablando de ventajas y condiciones en el acuerdo con el Fondo Monetario, pero no del cumplimiento anual de sus metas, de lo cual depende su continuidad. Lo haremos con Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo a toda esta gran audiencia de Contacto Directo. Respecto a la consolidación de las medidas fiscales en el periodo 2019-2021, en el ajuste de ingresos y egresos, ¿cuáles son las metas cuantitativas que el fondo exige al Ecuador? ¿Son viables o son imposibles de cumplir? A ver, no son metas fáciles y no pueden ser fáciles dado lo que se heredó. Quiero que usted recuerde, Alfredo, que en este mismo puesto yo y en ese mismo puesto usted hemos discutido en una gran cantidad de entrevistas que no había otro camino. Lo hicimos desde el año 2015, Alfredo. No había otro camino que ir a los organismos internacionales y el país escogió endeudamiento caro para hacer obras con sobreprecio y sobredimensionadas en vez de reestructurarse cuando ya el 2015 era evidente la gran crisis que tenía el Ecuador. Por lo tanto, las metas no son fáciles. En un resumen, lo que el programa exige y a donde más apunta es a la reducción de ese gran déficit que llegó a ser 8% y el sector del PIB y el sector público no financiero, no petrolero, debe ajustarse durante 3 años en 5 puntos del PIB para llegar al 2020, 2021 ya en un equilibrio, sin déficit.
¿Pero con crecimiento o con un modesto crecimiento? Un crecimiento muy modesto. De hecho, el año 2019 se prevé un decrecimiento de la economía y creo que una de las grandes fallas técnicas que hay en el programa es mantener el impuesto del 5% de salida de capitales, que no es un impuesto a la salida, sino al ingreso de capitales. Eso en una economía dolarizada es como que un anémico prohíba que le hagan una transfusión de sangre. El Ecuador necesita ese flujo de capitales y por lo tanto lo que podría ayudar a que se reactive la economía es lograr que vengan recursos a través de la cuenta de capitales para poder estimular la inversión privada. Es muy... Ahora, sobre ingresos, la meta realmente es modesta, comprendiendo medidas ya tomadas, impuestos a la salida de divisas, monetización de activos y también inversión extranjera directa. Pero no es así en gastos, que comprende el 85% del gran total, comprendiendo masa salarial, subsidio a combustibles, bienes y servicios y gasto social. Pero en reservas internacionales, por otro lado, exige 2.719 millones de dólares en depósitos solo en 2019. ¿De dónde lo va a sacar el gobierno? Alfredo, esta cifra es muy importante. El acuerdo con el fondo, y hay muchas personas que han criticado sin entenderlo, con falta de experiencia, y no son personas necesariamente de una tendencia a satanizar acuerdos con el Fondo Monetario, pero que sin experiencia han dicho, el dinero se lo han dado al gobierno y es de libre disponibilidad del gobierno, por lo tanto ese dinero se va a gastar. Quien habla ha sostenido que el Fondo Monetario le presta fundamentalmente al Banco Central para fortalecimiento de la liquidez internacional. Entendamos esto, usted menciona que hay que acumular una cantidad de casi 2.800 millones de dólares por parte del gobierno en el Banco Central. No es que tienen que haber 2.800 millones depositados del gobierno en el Banco Central a fin del año 2019. Es que lo que había el año 2018 tiene que incrementarse en 2.800 millones de dólares. Es decir, el gobierno recibe 1.400 del Fondo Monetario, que los deposita en la cuenta única, tiene libre disponibilidad para usar el dinero de acuerdo a lo que necesite, pero a fin de año tienen que haber 2.800 millones de dólares más. Es decir, en el fondo... O sea, más quiere decir más de cuánto actualmente y cuánto debería haber entonces más esa adición. El saldo de depósitos a fin del año pasado, que creo que eran 1.200 millones del gobierno o 1.000, tienen que aumentarse en 2.800. Si el fondo le ha dado 1.400 al gobierno, el gobierno tiene que poner 1.400 más. ¿Cómo se ponen 1.400 millones de dólares más? Es muy simple, bajando gastos y subiendo ingresos, o combinando las dos cosas, que es de hecho lo que el programa contempla. Hay una reducción en la planilla laboral, hay un aumento que proviene de la subida de los combustibles ya tomadas y algunas nuevas cosas que habrá en eso. Viene de reducción de la inversión, es decir, de un conjunto de cosas que llevarán al gobierno a gastar menos y generar más y poner esa plata en el Banco Central, lo cual es fortalecer la dolarización y no debilitarla como cuando le sacaban la liquidez al Banco Central. Es decir... Ahora, pero el incumplimiento anual de cada una de estas metas ¿es causal de suspensión del acuerdo o hay un espacio de espera? Hay cierto espacio de negociación. Pero ciertamente, Alfredo, si el gobierno va a fin de año con un aumento de 1.000 millones de dólares en los depósitos del gobierno en el Banco Central, el acuerdo está roto. Si el gobierno
en vez de reducir los 500 millones de dólares que tiene que reducir este año de planilla laboral, no reduce nada, hay un problema. Ahora, si reducen 400 y compensa, hay un espacio de negociación en el proceso, pero la dirección es inevitable y hay que tratar de que este acuerdo se cumpla y hay que tratar de entender que el Ecuador no puede salir de la pobreza y resolver las necesidades de la gente sin una economía libre, y que en el programa hay reformas. Ahora, pero resulta que mantener buenas relaciones con China, a pesar de las denuncias contra empresas chinas que ha hecho el propio gobierno, considerando que China ha hecho de una especie de prestamista de última instancia del gobierno, ¿es una salida de emergencia que está preparando a una eventual ruptura con el FBI? Bueno, alguna vez en este canal dije que la China había sido una aplanadora que pasó sobre el Ecuador los últimos 10 años. No se ha planteado en una forma agresiva una reestructuración de pasivos o que la China le dé un gran crédito nuevo a bajas tasas para compensar el daño hecho por represas sobredimensionadas, con sobreprecio y toda la obra que ya sabemos mal hecha y costosa. Bueno, puede ser una tabla de salvación que la tengan ahí reservada por si acaso se incumple con el fondo, ir a pedir a la China dinero. A mí no me gustaría ver eso, pero es algo que a lo mejor se está calculando. Lo que sí tenemos que entender... Pero la pregunta es, ¿dejará este gobierno la mesa servida a su sucesor o el próximo gobierno se las verá difíciles también? Si el gobierno cumple con el acuerdo que se ha establecido, va a resolverse en un grado importante, porque resolver toda la tragedia de la FARC con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana, sobre la economía de este país no va a durar 4 años, va a durar mucho más. Pero si se hace esto, la mesa quedará en mucha mejor situación de lo que quedó cuando la recibió el presidente Moreno. Alberto Dajic, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.